Buenas tardes a todos. Qué bueno saludarlos, qué bueno verles, qué bueno que hemos apartado este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Gracias por este enorme privilegio que se me da de dirigirme a ustedes. La alabanza decía, renuévame. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra? Renuévame, Señor. Tengo que contarles un secreto. Soy fan de los programas de renovaciones. Me gusta ver esos programas donde se renuevan casas. Algunas casas totalmente destruidas y son sometidas a un proceso de renovación. Y cuando miro el final del programa, se miran aquellas casas totalmente distintas, como que si nunca hubiesen pasado por un proceso. Y me encanta ver esos programas. Yo le digo a mi esposa, algún día nos van a venir a renovar la casa, esos a nosotros acá. Entonces me encanta ver eso. Renovar. Yo creo que todos en algún momento hemos necesitado renovar nuestra mente. Y ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Renovemos nuestra mente. Milton compartió con nosotros los sábados anteriores temas vitales, necesarios para la vida, necesarios para el crecimiento como personas, pero más como hijos de Dios. Y cuando pienso en este tema, pienso también para mí, ¿qué cosas necesita Osman renovar? ¿Qué cosas necesita Osman cambiar? Le voy a dar un tiempo para que usted piense, para que usted medite y diga, ¿qué cosas necesito renovar? ¿Acaso habrá algo que tengo que renovar en mi vida? ¿Acaso es necesario un cambio ya? Piénselo. Mientras tanto, le doy el concepto de renovar. Dice que renovar tiene su origen en el vocablo latino renovatio. Este es el término que está asociado a la acción y efecto de renovar, de volver algo a su primer estado, de volver algo a su primer estado. Pero ¿por qué esa necesidad de renovar y de volverlo a su primer estado? Y quiero que hagamos memoria allá en el Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que fueron creados en un estado de inocencia, en un estado de pureza, en un estado único, en el primer estado, como Dios nos creó a todos. Pero pasó algo. En el caminar de Adán y de Eva pasó algo. Y fue necesaria la acción de Dios para evitar lo que ya todos conocemos y hemos sabido a través de la palabra. Entonces el Señor tomó una decisión y apartó a Adán y a Eva de aquel huerto y cercó, dice, el árbol de la vida para evitar de que pasara lo que ya todos sabemos. Pero el Señor no se quedó ahí, no se quedó solo con apartarlos, sino que también ideó un plan de redención para usted y para mí. Un plan que se iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y era cuando Jesús iba a morir en esa cruz por nuestros pecados. Bendito sea el Señor, porque Él siempre toma la iniciativa y va adelante en favor de nosotros.
Bendito sea el Señor, porque Él siempre toma la iniciativa. En Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué palabras las que escribe el apóstol. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad del Señor para con nosotros. Es agradable y es perfecta. Siempre Dios tomando la iniciativa para con nosotros, para hacernos volver, para hacernos recapacitar, para hacernos meditar en lo que está pasando en nuestra vida. ¿Qué es entendimiento? Y he encontrado dos definiciones y dice así, dice que entendimiento, dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La segunda dice, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Mire qué conceptos más profundos y tan necesarios hoy en día. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. El apóstol le escribe a la iglesia de Roma y este capítulo se titula Deberes cristianos. Y él empieza a hacer un detalle y les empieza a explicar a los hermanos de qué cosas se deben de apartar, de qué cosas se deben de alejar. Pero les dice esa frase trascendental que les dice que no se conformen a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque es en la mente en donde se articulan todo ese montón de situaciones de la vida diaria. Es en la mente donde se pelean grandes batallas. Hay un famoso libro que se titula La mente, terreno de batalla. Es a nivel de la mente donde tenemos muchos problemas hoy en día y debemos de renovar esta mente, ese entendimiento. Muchos hombres a través de la historia tienen mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha capacidad, pero están alejados de Dios. Tanto estudio, tanto conocimiento, que solamente es eso, conocimiento. Su mente no ha sido renovada por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de aquel que transforma el corazón y la mente del hombre. Entonces son hombres muy intelectuales y muy inteligentes. Simplemente eso. Romanos 12, como les decía, el apóstol nos reta a tomar la decisión de renovar nuestro entendimiento, de manera que probemos la voluntad del Señor, que es agradable y que es perfecta. En la medida en que nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra mente se renueva constantemente. En la medida en que usted conoce a su Dios, en la medida en que usted
estudia su palabra, en la medida en la que usted se acerca a Dios, su mente va siendo renovada. Su mente va cambiando y empieza a pensar de manera distinta, porque el conocimiento de Dios provoca eso, que pensemos de manera distinta, que pensemos de la manera como Dios quiere que pensemos. Entonces, hermanos, el reto para este día es ese, que renovemos nuestro entendimiento con el conocimiento de nuestro Dios. Renovemos nuestra mente teniendo en cuenta el consejo de Dios para nuestra vida. El consejo de Dios para vivir una vida conforme a su propósito y a su voluntad. Más adelante, en Efesios, el apóstol escribe: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Porque esas cosas están a nivel de nuestra mente. Y nos exhorta a que abandonemos todas esas cosas, a que nos alejemos de eso. Y eso solo lo vamos a lograr cuando nos acercamos al Señor y empezamos a renovar nuestra mente. En el verso 32 dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque la consecuencia de lo que leíamos en el verso anterior, lo único que provoca es daño a nosotros y a los que tenemos cerca. En algún momento nos hemos sentido heridos, lastimados, dañados, pero la palabra nos invita y nos exhorta a que perdonemos, a que nos perdonemos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Hermanos y amigos, no podemos ir por la vida arrastrando esos muertos. No podemos ir por la vida cargando esos enormes pesos sobre nuestros hombros. No podemos estar enojados, amargados. No podemos estar pensando en que me hicieron algo y debo devolvérselo. No. Antes bien, debemos de perdonar y debemos de olvidar todas esas situaciones. Porque es así como vamos a reflejar a un Cristo vivo y resucitado. Hoy en día están muy de moda dos palabras: enfermos sintomáticos, aquellos que presentan síntomas del famoso COVID-19, y están los asintomáticos, los que no tienen síntomas y parece que no tienen enfermedad, pero la tienen. Yo quiero invitarle a usted que hoy nos escucha, a usted que nos está viendo, a que pueda ser un cristiano sintomático. Un cristiano que desde lejos se le vea que tiene a Cristo en su corazón, porque sus hechos lo delatan, porque su forma de hablar lo pone al descubierto, porque su forma de pensar da la certeza de que conoce al Señor. Yo le invito a usted a que sea un cristiano sintomático, aquel que refleja al Dios vivo y resucitado. No más cristianos asintomáticos, no más cristianos que no parecemos cristianos, no más hombres y mujeres que no presentamos un síntoma
de la redención de la cual hemos sido beneficiados en la cruz del Calvario. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestro intelecto, renovemos nuestra forma de pensar, renovemos nuestra forma de hablar, renovemos nuestra forma de caminar por este mundo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos vamos a detener un tiempo para que reflexionemos sobre esto. Dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cosas se manifiestan en un hombre y en una mujer, el cual ha sido objeto de una renovación de su mente, de una renovación en su vida. Fue transformado por el amor de Cristo. Fue transformado por ese amor incondicional para cada uno de nosotros. Que estos frutos del Espíritu sean signos de que tenemos al Señor en nuestro corazón. Que esos frutos sean los síntomas en nuestra mente que ha sido transformada y ha sido cambiada por el amor de Jesús. Yo les invito para que hagamos esa prueba y presentemos esos síntomas de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos urgentemente ser renovados. Necesitamos urgentemente recibir ese toque de su Espíritu en nuestras vidas. Es necesario renovarnos día con día. Es necesario que nos expongamos a su palabra y que tengamos ese encuentro personal y verdadero con el Señor. Yo no sé cómo está su vida hoy. Yo no sé qué situaciones está viviendo hoy o está pasando hoy. Pero yo sí sé algo. Que si nos exponemos a la palabra del Señor, vamos a encontrar respuesta a esa necesidad que tenemos. Que si nos exponemos al toque del Señor en nuestra vida, vamos a hallar restauración a ese quebranto que hemos sufrido. Que si nos exponemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, vamos a recibir el beneficio de su amor y de su comprensión. Debemos de ir por la vida mostrando ese amor de Cristo que cambia y que transforma, mostrando ese amor que renueva día con día nuestra mente y nuestra forma de pensar. Necesitamos eso urgentemente para poder sobrevivir en este mundo que nos enseña todo lo contrario. Hoy se nos impone de que debemos de salir adelante, no importando a quién
pisoteamos y dejamos tendido. Pero debemos de avanzar. Pero el amor del Señor no nos dice eso. Nos dice todo lo contrario. Que debemos de amar a los demás como nosotros mismos. Entonces, hermanos y amigos, yo les invito para que seamos cristianos sintomáticos, que tenemos en nuestras vidas esos síntomas, que presentamos al Señor vivo y resucitado como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. El mundo lo necesita urgentemente. Nuestro vecino lo necesita, nuestro amigo lo necesita. Él necesita ver en nosotros a un Cristo vivo y resucitado. Él necesita ver en nosotros una mente renovada, una mente transformada por el amor del Señor. Es urgente, es una necesidad para hoy en día. Debemos exponernos ante la palabra. Debemos de someter nuestra vida a la palabra del Señor para que provoque los cambios que necesitamos hoy. Lo necesitamos urgentemente. Yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida. Usted necesita cambiar algunas y usted lo sabe. Entonces, hermanos, para ir terminando, esta es la invitación que yo le hago. Que usted le demuestre al mundo que en nuestro Dios y Salvador hay un cambio, hay una renovación en todo nuestro ser. Necesitamos enseñarle al mundo que en Cristo somos diferentes. Que el Señor le bendiga.